Bien, Dios los bendiga. De verdad que estamos muy contentos en Prometa de poder celebrar el mes de la Biblia. Algunos preguntarán por qué celebramos el mes de la Biblia. Sí, se cree que más o menos en el 26 de septiembre de 1569 fue cuando se hizo la primera traducción de la Biblia en español, llamada la Biblia del Pozo, traducida por un personaje llamado Casiodoro de Reina. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con la Biblia Reina Valera del año 60, pero imagínense por un momento que la primera traducción fue en el año 1569 en el idioma nuestro. Y entonces tenemos la bendición de poder tener la Biblia en nuestro idioma, producto de lo que se hizo en ese tiempo. Y lo interesante es que cuando se hizo esa primera traducción de la Biblia, que se hizo en Suiza y no en España, se hizo a escondidas prácticamente, se hizo porque había persecución, porque no era, las personas no podían tener acceso a la lectura de la palabra de Dios. Y el que se atrevía a hacerlo, como fue Casiodoro, podía correr peligro incluso su vida. Entonces, eso solamente para ubicarnos un poquito en el contexto y que podamos ver todo lo que significó y el sacrificio que significó de que podamos tener la Biblia hoy en día en nuestras manos, en el idioma nuestro. Y en esta ocasión, entonces vamos a tener en ese marco, vamos a tener 3 expositores, donde vamos a tratar acerca de 3 temas. El primer tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con las versiones de la Biblia, porque como puedes darte cuenta, tenemos diferentes versiones y traducciones de la palabra de Dios. Entonces, el primer expositor va a ser Fabio Quiroz, quien va a trabajar, ahorita lo voy a presentar, acerca de este tema. El segundo tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la relevancia de la Biblia en el siglo XXI, específicamente en América Latina, y lo va a exponer el profesor Lubín Arias. Y el tercer tema tiene que ver con la aplicación, porque podemos conocer la palabra del Señor, pero cuán importante es poder aplicarla a nuestras vidas. Y va a estar compartiendo con nosotros el profesor Ted Kaufman vía Zoom. Entonces, vamos a tener a Fabio Quiroz y a Lubín Arias de manera presencial aquí desde la sede de Prometa y a Ted Kaufman de manera virtual. Entonces, voy a presentar a Fabio Quiroz, quien va a ser nuestro primer expositor, quien va a hablar acerca del tema de las traducciones de las versiones de la Biblia. Fabio Quiroz, para que conozca un poquito más acerca de él es profesor, mentor aquí en Prometa, también es profesor en el seminario CEPA, tiene diplomado en Biblia y Ministerio Pastoral, tiene un bachillerato en Administración de Empresas, es máster en Exégesis Bíblica Magna Cum Laude, culminando actualmente, bueno, ya culminó la maestría en Teología Aplicada y actualmente está realizando un doctorado en Liderazgo Cristiano en el Seminario Bautista, Teológico Bautista. Así que damos la bienvenida. Para nosotros es un honor poder contar hoy con la participación del profesor Fabio Quiroz, quien va a trabajar este primer tema con nosotros, las versiones de la Biblia. Fabio, Dios te bendiga. Gracias, Guillermo, y a todas las personas que nos honran con su presencia en este evento. Quisiera pedirles que por favor me puedan confirmar cuando puedan ver las láminas ya en su pantalla ampliada, de manera que... Están visibles, varón. Están visibles. Sí, listo. Bueno, tenemos 20 minutos para exponer el tema, que podríamos durar un año aquí, pero vamos a empezar a trabajarlo. Parto de la lógica de que es difícil poder valorar las diferentes versiones de la Biblia que tenemos en castellano si no conocemos un poquito de la historia que hay detrás de una versión o de una traducción de la Biblia. Pero antes de hablar de las versiones de la Biblia en castellano, ya que el tema tiene que ver con contextos latinos, no quisiera iniciar sin dejar de lado el hecho de que en nuestra Latinoamérica tenemos más de 800 idiomas nativos, ¿verdad? Y que hay traducciones en nuestra Latinoamérica en otros idiomas que no es el castellano, como el Tobá, el Wichi, el Quechua, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes culturas y sociedades, y lo que ustedes tienen en pantalla es un estudiante de Prometa, Mario Pires, que se dedica a la traducción de la Biblia en la Amazonía de Venezuela, en la Amazonía venezolana. Es bastante interesante el trabajo que ellos hacen.
en su diapositiva van a ver que la última línea hace referencia al rol de la mujer. Cuando investigaba para hacer la presentación de esta tarde, aprendí que en nuestra Latinoamérica, en los idiomas indígenas, las mujeres son las que preservan de mejor manera el idioma, porque los hombres normalmente salen a trabajar y cuando salen de casa, entonces interactúan en español, en castellano. Entonces ellos van perdiendo el idioma, van castellanizando, por decirlo así, su idioma, y las mujeres, como quedan generalmente en casa con sus hijos, ellas son las que preservan de manera más natural y más puro el idioma indígena. Entonces, en la traducción de la Biblia, en estas lenguas indígenas, las mujeres juegan un rol preponderante. Dicho esto, quisiera plantear mi exposición a partir de ciertas preguntas que generalmente encontramos en academia y en las iglesias. Lo que estoy diciendo es que la presentación va a tener una vertiente académica, pero también una vertiente pastoral, porque la mayoría de nosotros somos pastores, y entonces nos enfrentamos con preguntas como las que voy a plantear en el contexto de iglesia. La primera de estas preguntas es ¿por qué hay nuevas traducciones? Eso es bastante común, ¿no? Porque hay diferentes versiones de la Biblia. Bueno, quisiera ofrecer 4 razones por las cuales existen nuevas versiones de la Biblia y hay nuevas traducciones cada vez. La primera de ellas es que como avanzan los descubrimientos textuales, cada vez existe nueva evidencia textual que permite y exige que el texto base del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, desde el cual se traduce la Biblia, se actualice incorporando los últimos descubrimientos de la crítica textual. Lo que quiero decir es que con el paso de los años, el texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del cual se traduce, es cada vez más depurado. Existen, creo que en 2 grandes textos críticos que son los que se utilizan para traducir, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Estamos hablando del de Nestlé Aland y del texto de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y para el Antiguo Testamento normalmente se utiliza el texto masorético, que está representado en una versión de la Biblia que llamamos estugastense, ¿verdad? También otra de las razones por las cuales cada vez aparecen más traducciones y versiones de la Biblia es porque hay descubrimientos no solo de tipo textual, sino que otras ciencias relacionadas con la traducción bíblica también tienen nuevos descubrimientos que hacen aportes a la traducción de la Biblia. Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Lo otro que sucede también es que todos los idiomas tienen una evolución natural. Entonces, nuestro idioma español o castellano, los cambios naturales en todo idioma. No, creo que no es extraño decir que si uno lee el Mío Cid o el Quijote de la Mancha de Cervantes, es un español muy diferente al que nosotros hablamos hoy en día. Entonces los idiomas evolucionan naturalmente y eso hace que el lenguaje receptor o el lenguaje al cual se traducen necesita ser actualizado conforme a los nuevos usos sociolingüísticos, inclusive los términos nuevos que se incorporan en las reales academias, en este caso la española, etcétera, etcétera. Y la última y quizás la más importante razón por la cual hay nuevas traducciones es por la necesidad de cumplir la gran comisión. Jesús nos manda en el Evangelio de San Mateo a hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer. Y resulta que no podemos hacer discípulos si no ponemos las escrituras, la palabra de Dios en los idiomas de aquellas personas a los cuales vamos a ser discípulos. Una segunda pregunta que podría surgir dentro del ámbito de la academia y de la iglesia es en qué consiste una traducción. Primeramente tengo una definición sencilla, creo yo, muy general, ¿verdad? Que es la de la RAE, la de la Real Academia Española, ¿verdad? Que en términos muy sencillos define traducir como expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Pero quisiera proponer una definición un poco más amplia porque cuando uno lee esta definición de 3 líneas parece que el asunto es muy fácil. Entonces prefiero proponer una traducción que refleje todo lo que hay detrás de una versión de la Biblia. A su mano izquierda en la pantalla va a tener en color blanco
lo que implica un idioma del cual se traduce. Dice que un idioma fuente posee significados determinados por el propósito con el cual se comunica, la gramática, el género, las figuras literarias, la cultura, la estructura, el contexto, la puntuación, etc. Y traducir, y a la derecha usted va a tener unas palabras en color naranja, en el centro la flecha tiene un degradado, estamos pasando de lo blanco a lo naranja. Y el idioma receptor también posee significados determinados por el propósito, la gramática, el género, las figuras literarias, la cultura, la estructura, el contexto, la puntuación, etcétera. En ese etcétera puede uno involucrar otras cosas como la entonación. Por ejemplo, en español, dependiendo de cómo uno entone lo que está leyendo una pregunta o una afirmación, ¿verdad? Vino Shelley, vino Shelley, afirmación. Vino Shelley, pregunta. Entonces, todos estos son elementos que forman parte de la complejidad que implica lo que es traducir. Dicho esto, tenemos ahora que pasar a lo que entendemos como filosofía de traducción. Tenemos en la traducción de la Biblia dos extremos, dos polos. A su mano izquierda en la pantalla está lo que entendemos como equivalencia formal. Es una filosofía de traducción donde el traductor trata de representar la sintaxis y la gramática del idioma fuente lo más fiel posible y también busca una concordancia léxica. Y en el otro extremo, al lado derecho, vemos lo que es la equivalencia dinámica, donde lo que se busca principalmente es representar el sentido del texto y reproducir el sentido en la sintaxis y la gramática del idioma receptor, no tanto del idioma fuente. Y abajo podemos ver distribuidas entre esos dos grandes polos más o menos algunas versiones de la Biblia, teniendo al lado izquierdo como equivalencia formal versiones como la Biblia de las Américas, la Reina Valera 1960, 1909, en el centro una Biblia que combina de alguna manera la equivalencia formal y la equivalencia dinámica, la nueva versión internacional, y más al extremo derecho, versiones como la Biblia en lenguaje actual y la nueva traducción viviente, que son que son versiones de la Biblia o traducciones de equivalencia dinámica. Entonces, las características de la Biblia de equivalencia formal, básicamente menciono 4: correspondencia sintáctica con el idioma fuente, por concordancia léxica, y la interpretación recae principalmente en el lector. Una de las ventajas que tiene es que permite apreciar figuras retóricas, énfasis y otras imágenes verbales. Y las Biblias con equivalencia dinámica tiene características como una correspondencia sintáctica con el idioma receptor, principalmente, ya no con el idioma fuente, busca mayor claridad, y también la interpretación recae en el traductor, en el lector más que en el traductor. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran cómo se representan estas filosofías de traducción. Tenemos aquí al lado izquierdo de la pantalla la Reina Valera de 1960, que es la que hemos presentado como una Biblia de equivalencia formal. En el centro tenemos la nueva versión internacional, que es una Biblia de centro, por decirlo así, que combina la equivalencia formal con la equivalencia dinámica. Y al extremo derecho, la nueva traducción viviente, que es una Biblia de equivalencia dinámica. Y tenemos en esas tres versiones el mismo versículo, Juan 1:1. Leo la Reina Valera. Leo la Reina Valera. ¿Se está escuchando? Ok, listo. La Reina Valera, a la izquierda dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia, nueva versión internacional, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. A la derecha, la nueva traducción viviente dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era con Dios. Ahora, vea lo que va a pasar. La Reina Valera de 1960, que es de equivalencia formal, va a traducir de la misma manera el verbo, poniendo 3 veces era.
en el principio era el verbo, ustedes pueden verlo ahí subrayado, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en las tres ocasiones, en esa equivalencia, en esa equivalencia formal, pone el verbo de la misma manera. La nueva versión internacional interpreta en qué sentido se está usando el verbo, ¿verdad? En qué sentido se está usando el verbo, y entonces pone sinónimos del sentido en que se utiliza el verbo. De manera que era y era se utiliza en tres sentidos diferentes. El primer sentido es en el sentido de existir, en el segundo sentido es en el sentido de estar, y el tercer sentido es en el sentido de ser. Y por eso la nueva versión internacional dice en el principio, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se entiende la situación? Ahora, vean ustedes que entonces en esa correspondencia semántica la Reina Valera traduce de la misma manera las tres veces, pero la nueva versión internacional interpreta el sentido en que se utiliza cada una de las veces el verbo y lo refleja ahí. Pero cuando vamos a la nueva traducción viviente, no solo hace lo mismo que la nueva versión internacional, sino que como es una versión a la extrema derecha, para decirlo de alguna manera, para que no suene raro, ¿verdad? A la extrema derecha de equivalencia dinámica, la nueva traducción viviente también acomoda la sintaxis del texto, ¿verdad? Y en lugar de poner, como la nueva versión internacional, ya existía el verbo, ¿verdad? En esa expresión existía, es el verbo, y el verbo es el sujeto. Más bien le da vuelta a la nueva traducción viviente y pone la palabra ya existía, de manera que acomoda la sintaxis del texto como tal. Otra pregunta, ¿quiénes hacen una traducción? ¿Verdad? Bueno, por cierto, ese es el equipo de Mario Pires. Hoy estuve trabajando en la tarde, tenía imágenes de Google, pero ya que tenemos un estudiante en Prometa que se dedica a eso, le pedí fotos. Este es el equipo de Mario Pires en Amazonía de Venezuela. Bueno, la traducción, ¿quién la hace? Idealmente, equipos interdisciplinarios, exégetas, teólogos, traductores, sociólogos, estilistas no de los que cortan pelos, sino estilistas de texto, ¿verdad? Filólogos, secretarios, consultores, antropólogos, críticos textuales, etcétera. También, idealmente, equipos heterogéneos, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, es un eufemismo, personas del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, de España, y de diferentes confesiones cristianas, de manera que la traducción, el producto que se obtenga, pueda ser representativo del gran mundo de habla castellana. Mucha gente se extraña cuando uno dice, ¿cómo que antropólogos, sociólogos, arqueólogos participan en una traducción? No son solo traductores. Bueno, vean qué interesante. Aportes interdisciplinarios. Mateo 5:13 en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de equivalencia formal, dice, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué será salada? Es más representativa del texto original, porque el texto original lo que dice es que la sal se desvirtúa, o sea, pierde sus propiedades, ¿verdad? Ahora, la nueva inversión internacional, que ya no es de equivalencia formal, sino tirando hacia la equivalencia dinámica, interpreta a qué se refiere la sal. Y la interpreta como cloruro de sodio, como sal de cocina. Y entonces dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Aquí tenemos cloruro de sodio, sal de cocina. Ok. Algunos arqueólogos y antropólogos de Israel han propuesto que la sal que se menciona en la Biblia no es cloruro de sodio, sino que es un producto que se utilizaba para encender el fuego, equivalente al carbón y ¿cómo se llama? La chispa que usamos para encender las fogatas y todo eso. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, el lenguaje sencillo incorpora los aportes de la arqueología y de estos antropólogos y dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, o sea, la capacidad de encender el fuego, ya no sirve para nada, sino que la tiran a la calle y la gente la pisotea. Entonces, a la izquierda, Biblia de Jerusalén, versión formal, ¿verdad? Equivalencia léxica, la deja tal y como está, sal que pierde sus propiedades. Ahí no hay interpretación de nada. Es el intérprete, ¿verdad? El que tiene que
que a decidir, ¿verdad? ¿A qué se refiere? La nueva versión internacional la interpreta como sal de cocina y la versión en lenguaje sencillo no la interpreta como sal de cocina, sino como ese material que se utilizaba para encender el fuego. Los estilistas, no de los que cortan pelo. Ok, los traductores del libro de Lamentaciones se dan cuenta de que en el primer capítulo del libro de Lamentaciones tenemos un acróstico, ¿verdad? Y, híjole, tenemos un acróstico. Entonces, la nueva traducción viviente decidió el equipo de traducción de esta Biblia representar el acróstico. Y para representar el acróstico, lo que hicieron es que la primera expresión que aparece arriba ¿cómo se llama? En el primer versículo, luego la primera letra de cada versículo forma la misma expresión. Si usted lee verticalmente, ¿verdad? Dice, pobrecita de ti, Jerusalén. Usted lo puede comprobar en la nueva traducción viviente. Ellos decidieron estilísticamente representar el acróstico. Bueno, me salto los pasos para realizar una traducción, ¿verdad? Y para redimir el tiempo. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué versión utilizo? Bueno, las Biblias, ¿verdad? Con equivalencia formal son particularmente útiles en el estudio bíblico formal, académico, en el análisis sintáctico. Si usted no sabe qué es eso, matricúlese en Prometa, y en la diagramación, ¿verdad? Si usted no sabe qué es eso, entonces matricúlese en Prometa. Y las Biblias de equivalencia dinámica son especialmente útiles para la lectura devocional, la enseñanza de niños y los nuevos creyentes. Errores a evitar. Quisiera mencionar 3. Confundir una versión de la Biblia con la Biblia mayúscula. Y entonces nos lleva a decir, bueno, la sacrosanta nueva versión internacional, la sacrosanta Reina Valera, son traducciones, tienen sus fortalezas y tendrán sus debilidades. Entonces, ese es el primero. El segundo, escoger una versión con criterios meramente estéticos. Esto lo escuchamos a veces en los púlpitos, ¿verdad? Me gusta como lo dice tal versión. El que me guste como lo diga tal versión no significa que sea la mejor traducción necesariamente. Lo otro, el error a evitar final es corregir ligeramente una versión. También lo escuchamos mucho en los púlpitos, ¿verdad? Que le dicen Sarit y Lubin, usted, su Biblia dice esto, pero en realidad no es eso lo que dice es otra cosa. Miren, para hacer eso hay que tener mucho cuidado, porque las Biblias la hacen equipos de especialistas, ¿verdad? Expertos. Y entonces, alguien que no es experto en el tema, venir a corregir ligeramente una versión, es como llegar a decirle a un médico cardiólogo, no, usted no debe operar así, sino que debe hacerlo de esta manera. Cierro con esta expresión, es parte de uno de los argumentos del mundo judío, ¿verdad? Que describe lo complejo de la traducción. Dice, el que traduce un versículo literalmente es un mentiroso. El que le agrega o le quita algo es un blasfemo. Vea usted la complejidad de esto. Listo, Guillermo. Okay. Muchas gracias, Fabio. Gracias por lo que acabas de compartir con nosotros. De verdad espero que hayan tomado nota de lo que Fabio ha compartido con ustedes. Sé que el tiempo es corto, pero creo que lo que él ha compartido ha sido de mucha edificación. Si tienen preguntas con relación o quieren dar algún aporte a lo que Fabio ha compartido con nosotros, pueden hacerlo en el chat, ahí en el Zoom. Y al final, después de las 3 exposiciones, no lo dije al principio, después de las 3 exposiciones, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Incluso, pues lo puede hacer en ese momento también. En ese momento, después que terminemos las 3 exposiciones, entonces los ponentes van a contestar de acuerdo a las preguntas que se hagan, dirigido a quien se vaya a dirigir, contestará las preguntas correspondientes. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a nuestro segundo expositor, el profesor Lubin Arias, quien va a compartir el tema de la relevancia de la Biblia en el siglo XXI, específicamente en América Latina. Y voy a presentar, bueno, no había dicho que Fabio, como él mismo lo dijo, también es pastor, y el profesor Lubin también es pastor. Entonces, aquí tenemos 2 pastores que también han hecho estudios teológicos. Lubin ha realizado estudios en el campo de la filosofía y apologética en el seminario teológico Querigma en los Estados Unidos. Es bachiller en administración en la Universidad Evangélica de las Américas. Es licenciado en teología sistemática en el Colegio Bautista de Florida
También realizó una maestría en exégesis del Nuevo Testamento, magna cum laude en el seminario ESEPA, y una maestría en ciencias de la religión y orientación también como magna cum laude. También es profesor en el seminario ESEPA y mentor en Prometa. Así que con nosotros el profesor Luis Arias. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Al principio le escuchábamos, ahora no. Ahorita no lo escuchamos. Hola. Ahora sí. Fuerte y Ahora claro. sí, gracias. Muy bien. Vamos a ir trabajando entonces. Muy buenas noches. Bueno, impresionante. Me encanta ver a mi colega con tanta maestría, con tanta especialidad hablar. Óigame, increíble. Te felicito. De veras que sí, qué hermoso, ¿no es cierto? Y puede estudiar en nuestro seminario para hacerse una persona bastante experta en este campo. Es un gozo para mí participar en este foro propiciado por Prometa. Estamos celebrando el Día de la Biblia. Pastoralmente yo uso un mes, o sea, yo predico 4 domingos para celebrar todo septiembre el Día de la Biblia, ¿verdad? Y por supuesto que para mí es un honor compartir esta mesa con Ted Kutzman y también con Fabio, que han demostrado pastoralmente y académicamente ser fieles a este libro maravilloso. Por el 94 más o menos, yo estudiaba Administración de Recursos Humanos. Yo ya tenía mi grado de la Universidad Bautista de la Florida en teología y yo me puse a compartir de la Biblia, de lo importante que era la Biblia. Tenía una compañera. Cuando en eso vino un compañero, otro compañero, me cruzó, como decimos acá, el caballo. O sea, me interrumpió. Entonces lo quedo viendo y empezó a decir, no, que la Biblia, que no, que la Biblia es un cuento y no sé qué cuánto. Entonces ya yo sabía por dónde iba. Y le dije, hey, Charlie, solo un momento. ¿Estás dispuesto a valorar lo que me estás diciendo? Que nos sentemos. No, es que no puede ser verdad, me decía. Le digo, bueno, el día en que tú quieras poner a prueba lo que estás sosteniendo, aquí me tienes, brother. Con mucho gusto estoy para servirte. Yo creo que experiencias como estas, bueno, que yo tuve también con profesores en ese tiempo en la U, yo creo que son pan de todos los días con nuestros hijos. Yo tuve mis hijos en las universidades, ya se casaron, ya solo mi esposo y yo quedamos solitos, qué dicha. Gloria a Dios, qué lindo. Y sonó un poco pesado, ¿verdad? Eso de que qué dicha, pero es una dicha maravillosa. Y ellos tuvieron problemas, situaciones, cuestionamientos. Y los tenemos todas las familias todos los días. De ahí que es importante hablar sobre qué. ¿Por qué debo confiar en la Biblia? ¿Qué tan relevante es la palabra de Dios? Permítanme un momentito, porque yo creo que quiero saber si estoy usando el PowerPoint correcto, ¿verdad? A ver. No. Óigame, yo estoy viendo que, permítame un momentito, nada más. Me emocioné con la primera parte, ¿no? Vamos a ver, relevancia, aquí está. Ya les voy a decir, es relevante, ahí está. Hay que parar el cronómetro, no hay que pararlo. Bueno, la cosa es que yo me puse a pensar qué podía decir con respecto al tema. Pensando puntualmente en mi compañero. Sí. Y yo dije, bueno, voy a plantear el siguiente argumento. Me gusta mucho lógica. Y yo que si la Biblia no fuera relevante, entonces no tendríamos tantos testimonios importantes sobre ella en la historia de la humanidad. Ahora resulta de que sí tenemos hechos importantes o significativos a través de la historia. Por lo tanto, la Biblia ha sido y puede seguir, ojo, y puede seguir siendo relevante para hoy día. En lógica, le llamamos a este un argumento modus tollens. Yo creo que es válido, creo que es sólido
Y creo que es plausible porque estamos hablando casualmente de un testimonio histórico de las Escrituras. Otra cosa que yo quiero de entrada es aclarar dos términos. Relevancia. Nuestro diccionario de la Real Academia Española lo aclara y dice condición de relevante. Me fui a relevante. Dos palabras: sobresaliente, destacado. Ese va a ser el uso que voy a usar. Ese va a ser el uso semántico de relevancia, que es destacada la Biblia y que es significativa a través de la historia. Ya en el primer siglo, nosotros podemos notar que se entendía dos cosas. En el primer siglo se entendía que ya el canon del Antiguo Testamento existía. Los libros sagrados, manchados, le llamaban algunos, ya existían del Antiguo Testamento. Y los padres, a partir despuesito del primer siglo, segundo en adelante, también ya reconocían ¿qué cosa? Reconocían el canon del Nuevo Testamento. Tenemos Antiguo y tenemos el Nuevo Testamento. Ahora bien, muy interesante, porque para nadie es un secreto ¿qué cosa? Que la Biblia sufrió persecución, porque los cristianos sufrieron persecución. Tenemos, por ejemplo, movimientos religiosos como los gnósticos, competían con lo que enseñaban las escrituras. De hecho, hay algunos escritos posteriores con teología o con sabor gnóstico, diferente a los evangelios canónicos. También tenemos a los judíos que persiguieron una y otra vez a los cristianos. Caso puntual, el apóstol San Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Ahora nos metemos con los gobernantes, con los emperadores. ¿Quién como Diocleciano? Entre otros emperadores, que fue implacable con los cristianos. Y él perseguía y trató de destruir los escritos de los cristianos. Y eso entonces, analizando la situación sociológica y existencial de los primeros cristianos, la persecución, hay un elemento sociológico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con tanta persecución tengamos evidencias? Pues sí, las tenemos. No debiéramos tener esas evidencias tan importantes, tan destacables con respecto a la relevancia de las escrituras, pero las tenemos. Yo te voy a mencionar tres elementos vitales y claves con respecto a eso. El testimonio divino. El primero, por testimonio divino, es impresionante ver la huella de la mano de Dios. ¿En qué? En cómo se reveló a través de la historia. Y esto yo sé que levanta inquietudes en algunas personas. Dicen, no, ya esto es argumentación circular. Estás tratando de establecer el caso para la palabra de Dios. Pero mi punto es lógico. Y yo le llamo la justificación lógica. Si Dios existe, perfectamente pudo darse a conocer a la humanidad. Perfecto. Solo un autor solo un autor divino pudo haber controlado a 40 escritores de diferentes estratos sociales, con niveles diferentes, educativos, de diferentes continentes, diferentes géneros literarios, en un periodo de 1500 años, que expresaran un mensaje por parte de Dios para exhortación, edificación y consolación, una armonía impresionante. Ese mensaje que fue para el pueblo de Dios y para las naciones también. Para mencionar solo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un caso profético. ¿Cuál es ese caso profético? El advenimiento del Mesías Salvador. ¿Qué nos dice? Imagínense, toda la Biblia aparece ese caso, se puede montar ese caso perfectamente. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, nacería de una mujer. Ahí está, Génesis 3:15. De la línea de David, Jeremías 23:5, 33:15. En Belén, ustedes pueden ver los pasajes. Dios y hombre, Isaías, que iba a visitar el templo, Malaquías, que vendría a morir, que se logra fijar en el 33 después de Cristo, Daniel 9:24, y que sería el cordero inmolado. Ahí está, ¿dónde? En Isaías 53. Maravilloso como Jesús y los discípulos lograban citar el Antiguo Testamento como cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso yo estoy de acuerdo con Sean McDowell y su papá, Josh y Sean McDowell.
Si bien dice una coincidencia así no baste para convencer a alguien de aceptar las credenciales mesiánicas de Jesús, si lo consideramos en conjunto, dicen estos autores, los numerosos cumplimientos, las profecías, forman un tejido, una defensa acumulativa de la inspiración de la Escritura y de las credenciales mesiánicas de Jesús. Ahora, yo soy consciente que esto levanta inquietudes y más de uno dice, no te me vengas con esto de lo milagroso. Sí, porque ya la gente cuando escucha milagros automáticamente agarra la Biblia y lo tira ¿a dónde? A donde están todas las novelas, todo el material ficticio, según algunos. Pero esto es erróneo por dos simples razones. En primer lugar, es filosófico. ¿Por qué? Algunos toman de Hume, muchísimos toman de Hume, incluso en la academia teológica de las ciencias bíblicas, filósofo de antaño, contra lo milagroso, y es común escuchar, según Hume, que un milagro por su naturaleza es poco probable en el curso de la historia humana. De allí que, según Hume, una persona sabia debiera optar por la incidencia regular, natural en la historia. No es extraño ver exégetas que trataron de darle otro sentido a elementos milagrosos. Uno lo puede en Bauer y otros que continuaron, quitando toda esta parte milagrosa y relegándola a lo mítico. Pero lo quitan porque eso no era bueno para la mente moderna, decía Bultmann, por ejemplo. Y Craig, cuando lee esto y trata esto, el tremendo William Lane Craig, filósofo y teólogo, dijo, por un lado, los milagros son por definición improbables, pero por el otro, ya hay ninguna evidencia por un supuesto milagro puede servir para superar la improbabilidad. Bueno, yo me siento muy contento de saber estudiar a Hume. Tuve que escribir un ensayo con respecto a una crítica filosófica a Hume. Y es que es interesante porque hay expertos que ya han dicho que prácticamente lo que Hume escribió se compara con una falla, óigalo, miserable. Pues no trata correctamente ni la naturaleza del milagro como incidencia dentro de la historia y por otro lado, es defectuoso su acercamiento. ¿Por qué? Porque no trabaja bien. Estaba, vamos a ver, en pañales la teoría de probabilidades. Entonces, no trabajó bien la teoría de las probabilidades. Si bien algunos estudiosos del campo crítico no se atreven a dar razón de la mano divina. No. En los registros de la Biblia. Pero deben de entonces ser consecuentes y admitir las ocurrencias milagrosas registradas en los textos de la Biblia. En segundo lugar, dije que el primero era filosófico. El segundo lugar, estoy de acuerdo con algunos estudiosos del Antiguo y Cercano Oriente y las religiones mistéricas, que consideran error de paralelomanía. Todo que suene milagroso ya es mítico ficticio. Eso es paralelomanía. Catalogar la Biblia como literatura ficticia sin un examen comparativo minucioso. Es verdad que existen ciertas similitudes aparentes, pero al fin de cuentas lo más importante son las diferencias, lo que van a definir la superioridad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Yo sé que aquí Fabito está de acuerdo conmigo, gloria a Dios, y Ted también. Gloria a Dios, y aquí parece que la audiencia está contenta. Lo importante es decir la verdad. Mi otro punto es muy importante, es el elemento testimonio histórico crítico. Dos preguntas surgen. ¿Tenemos copias confiables de los manuscritos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? Está como un programa. ¿Qué dice el público? ¿Dicen la verdad los manuscritos? Porque son dos preguntas muy importantes. Sí, la Biblia muestra ser incomparable. Como bien lo dijo nuestro hermano experto en exégesis, Fabio Quirós. Miren, la mejor edición que se tenía, tenemos Turcatencia y que está, se basa en el texto masorético. Claro que sí, es verdad. Y esa más o menos fue contemplada del 800 al 1100 después de Jesucristo. O sea, el mejor escrito del Antiguo Testamento en la línea del tiempo es del 800 a 1100 más o menos. O sea, 1000 años después de Jesucristo. Óigalo bien.
Pero en 1947, ahí ustedes están viendo la imagen, hubo un descubrimiento colosal. Uno de los pastorcitos en Israel tiró una piedra y ¡pah! Pegó ahí y algo sonó y se quebró. Y entonces esto fue impresionante. ¿Por qué? Porque allí se encontraron documentos entre los cuales estaban casi que todo el Antiguo Testamento. Adivinen cómo está fechado esto. 250 antes de Cristo hasta el 68 después de Cristo. En otras palabras, entre el texto masorético y el texto de los textos del Mar Muerto hay diferencia 1000 años. Y obviamente, Fabio y compañía, Ted y compañía, cualquiera dice, vamos a comparar el texto masorético con el texto del Mar Muerto. Óigame, y hay quienes dicen prácticamente, virtualmente es idéntico, excepto por ligeras diferencias en el texto de Ezequiel. ¿Qué me dicen en cuanto al griego? Ay, hermanos y hermanas, qué maravilla decir esto. No es exagerado decir, óiganlo, que si no tuviéramos todo el Nuevo Testamento, podríamos reconstruirlo por las versiones paralelas al Nuevo Testamento y, gracias hermano, me dieron 5 minutos, paralelas al Nuevo Testamento. Óiganlo hermanos, qué maravilla. Y aquí es un tsunami, han dicho, que en cuanto a Plinio, César, Tácito, Platón, Heródoto, Demóstenes, Homero, en comparación con los textos del del Nuevo Testamento, no tiene comparación, no tiene comparación. Y esto le permite, escúchenlo bien, a cualquier crítico textual, experto, con este tsunami de material, poder llegarle al texto original. La arqueología sustenta lo que dice el Antiguo y también el Nuevo Testamento. Hofmeier, tremendo egiptólogo, ha venido a confirmar el paralelismo, tanto interno como externamente, de lo que puede hacer el Antiguo Testamento. Otra cosa que es maravillosa, porque ahora viene la pregunta, sí, pero está bien, hay buenos textos, pero el contenido es verdadero. Pues sí, gracias al Señor que sí es. ¿Y cómo no va a serlo? Si prácticamente una sola generación estaban todos los escritos del Nuevo Testamento. De ahí que nosotros, hermanos y hermanitas, debemos de estar tranquilos. El doctor Gary Habermas, filósofo de la historia mundial, dice contundentemente, la fe cristiana, tal y como está registrada en la Biblia, está sólida y segura en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y paso al último, el testimonio transformador. Todos hemos tenido que bregar con las preguntas existenciales. Claro que sí. De hecho, el ser humano, según algunos que no creen en Dios, es el único animal que se hace preguntas, dice, ¿por qué? Y esto lo lleva a una parte existencial. Y si estamos hablando de lo existencial, estamos hablando de la cosmovisión. Se dice, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién lo define? Y habrá algo después de la muerte. Claro, a través de la historia, aquí vemos premodernismo, modernismo, posmodernismo. Premodernismo, Dios, todo se explica a partir de Dios. Modernismo, devino el ateísmo, no, muerte a Dios, y su reacción es el posmodernismo. Todos hemos tenido que bregar con las preguntas existenciales y las respuestas que se han dado y las consecuencias sociales ponen en evidencia el tipo de cosmovisión que se adoptó. Claro que sí, la Biblia ha venido a ser poderosísima, ha dado respuesta sobresaliente a la realidad existencial. Claro que sí, si bien habla de dónde venimos, de Dios, somos creados con dignidad, también nos dice que somos pecadores, perdidos, condenados, pero también nos confronta con eso y nos da la solución. Nos da la oportunidad, ¿para qué? Para conocer no solamente al Dios trascendental, omnipresente, omnipotente, al estilo de Leibniz, filósofo de la antigüedad, no, sino que Él se encarna, Dios se encarna en Jesucristo. Y es maravilloso esto. Solo así podía tener hambre, amar, socorrer, ser rechazado, ser crucificado. Es cierto, Jesús resucitó y así vindicó su naturaleza divina, pero dejó ¿qué cosa? Sus señas para demostrarnos cuánto ama Dios a la humanidad. Occidente fue impactado por el cristianismo,
Tenemos dos extraordinarios libros por Tom Holland de Oxford y Alvin Schmidt, que es sociólogo. Uno planteó, creo que eran escépticos los dos, pero Holland, prácticamente un experto en la antigüedad, compara otros imperios, otras culturas, y empieza a valorar, cotejar qué pasó a partir de Jesús y qué no iba a pasar a partir de Jesús. Gracias al Señor, Dios pudo transformar la sociedad. El Occidente fue transformado. Schmidt dice, es por eso que podemos hablar del valor de la mujer, la dignidad humana, el rescate de los niños, la santidad del matrimonio, del mejor modelo para la sexualidad, la educación, ciencia, universidades, trabajo justo, la abolición de esclavitud, el arte, literatura, la justicia y libertad, entre otras cosas. Ahora, yo les dije a ustedes que es problemático lo que estamos pasando hoy. Barna Group de Estados Unidos dicen, ya nos venían diciendo que de 4 jóvenes que van a la U, solo uno regresa y viene frío. Y me temo que aquí nosotros requerimos tomar la decisión de hacer algo al respecto, si queremos que la Biblia siga siendo relevante. Número 1, fortalecer la fe de la iglesia. Tenemos que dar respuestas racionales, coherentes y prácticas a las inquietudes de las personas. 2, hay mucha herejía, hay mucha falsa enseñanza. La iglesia tiene que volver a aclarar y contrarrestar, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. 3, requerimos romper con el dogmatismo y enseñarle a la gente a dialogar. Tenemos que aprender a dialogar con la gente interna y fuera, los que no conocen, los que andan buscando el Señor. Y finalmente, tenemos que retomar la misión integral. Hermanos y hermanas, por eso para mí es un gozo saber, si la Biblia no fuera relevante, entonces no debiéramos encontrar hechos tremendos a través de la historia, pero sí los encontramos. Yo mencioné solo algunos. De ahí que nosotros tenemos que seguir fieles hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Gracias. Damos las gracias al profesor Lubín Arias por esta exposición. Creo que hemos tenido hasta ahora 2 banquetes, ¿verdad? Nos hemos dado. Yo me estoy deleitando realmente con esto que estamos viendo, que estamos escuchando. La primera parte que escuchamos aquí con el profesor Fabio Quiroz y luego ahora con el profesor Lubín Arias. Algo que no había dicho hace un rato es que aquí tenemos 2 profesores de Prometa, que son latinoamericanos, son de aquí de Costa Rica, y ahora vamos a tener un tercer expositor que no nació en Costa Rica, pero que vive en Costa Rica. Es el profesor Ted Kaufman. Él nació en los Estados Unidos y lo va a poner ahora por Zoom, pero antes de escuchar al profesor Kaufman, que nos va a hablar acerca de la aplicación de la Biblia, voy a presentar. El profesor Kaufman nació en los Estados Unidos, tiene un bachillerato en psicología, también tiene un máster en divinidad, un máster en teología bíblica y un doctorado en estudios interculturales, un PhD en estudios interculturales. Está casado, al igual que el profesor Lubin, el profesor Fabio, es también mentor en Prometa desde hace muchos años, fue profesor también en el seminario de CEPA y en otros seminarios, y vive aquí en Costa Rica juntamente con su esposa, que son misioneros desde hace, ya perdí de cuenta de los años, en una oportunidad me lo dijo, creo que tiene más de 20 años, 25 años aquí en Costa Rica como misionero, y para nosotros es un honor que para cerrar este ciclo de ponencias, tener al profesor Ted Kaufman con nosotros. Y como le dije hace un momento, después que termine el profesor Kaufman con la última exposición, vamos a tener el tiempo para preguntas y respuestas. Así que le dejamos con el profesor Kaufman. Tu audio, hermano Ted. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Ok.
ustedes nunca van a saber lo que acabo de decir. Bueno, es un placer estar con ustedes, aún virtualmente, pero quiero hablar de la aplicación de la Biblia. Déjenme compartir mi pantalla. Y comencemos con una pregunta. Bueno, quisiera decir que sí, bueno, el PowerPoint que estoy presentando ahora será disponible para ustedes, tanto como la grabación de nuestro tiempo después. Pero hablando de la... Comencemos con una pregunta. Si interpretamos correctamente un pasaje de la Biblia y lo memorizamos, pero no respondemos en consecuencia, ¿cuál es el resultado? Esa es la pregunta. Y quiero que ustedes, muchos de ustedes, ahora mismo, contesten en el chat, en el panel del chat. Y en unos minutos voy a leer algunas respuestas suyas, pero comienza ahora a responder, por favor. Y porque estoy seguro que ustedes tienen mucho que aportar y tendremos un montón de ideas. Y ustedes que están presencialmente tal vez pudieran mencionarlo a Aldo allí en el aula y él pudiera poner sus respuestas allí en el chat. Déjeme hablar un poco de lo que voy a hablar. Voy a decir, pero aquí es la pregunta todavía, ahí abajo, a la cual quisiera que ustedes respondan. Pero vamos a hablar de 4 cosas muy en breve. Todo el área de la aplicación es muy complejo, tiene muchos aspectos y hoy solamente podremos tocar brevemente 4 aspectos, ¿no? Uno es el lugar de la aplicación en el estudio bíblico, ¿no? ¿Qué papel juega la aplicación en el estudio bíblico? Número 2, algunos principios para la aplicación en el mundo de América Latina, el mundo de hoy. 3, direcciones. Hay diferentes direcciones o uno pudiera decir dimensiones de la aplicación de la Biblia. Y por fin vamos a hablar de concretizando la palabra en nuestras vidas. Concretizando la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Sí. Ahora, voy a tratar de ver algunas respuestas. No, la palabra o el entendimiento, si interpretamos correctamente un pasaje de la Biblia, pero no respondemos en consecuencia, el resultado es, bueno, Edward dice, no tiene ningún valor. Parece como árbol sin fruto. De nada serviría. Gracias, Miriam. Sería catastrófico. De acuerdo, excelente. Gravísimo, dice Oscar. Vano, dice Josué. Javier dice incoherencia personal. Sí, claro. Incoherencia. Roy dice religión. Bueno, sí, depende, ¿no? Que hay, uno pudiera decir que hay buena religión, pero mucha religión es así, ¿no? Sin aplicación. Los autores
Bueno, ok. Entonces, gracias por sus respuestas. Si no, no va a servir por nada, ¿verdad? Entonces, todo estudio bíblico, todo todo trabajo para un título de maestría en estudios bíblicos no serviría para nada, ¿verdad? Sentarse en las bancas de una iglesia, escuchando sermones sobre la Biblia, escuchar la lectura de la Biblia a través de toda una vida, serviría para nada, ¿verdad? Si no hay aplicación, si no vivimos según lo que dice. O sea, debemos tener un impacto sobre nosotros y sobre nuestra comunidad y nuestro mundo. Ok, entonces, vamos a hablar de este primer punto, el lugar de la aplicación en el estudio bíblico. Aquí tenemos el inciso número 16 del documento La hermenéutica de Prometa. Ese es el párrafo final, dice, después de interpretar un pasaje, debemos tratar de identificar sus implicaciones para nuestra vida y para nuestros tiempos y comprometernos a responder en consecuencia. Okay. Me gusta mucho. Eso es más o menos una expresión de lo que es aplicar la Biblia, ¿no? Textos de la Biblia. Pero hay mucho allí, ¿verdad? Es un párrafo corto, pero hay mucho ahí. Ahora, en mis cursos sobre la hermenéutica, la interpretación de la Biblia, en Prometa, usamos el modelo Mecha. ¿Qué significa eso? Es un acróstico, ¿no? M significa mensaje principal. Siempre buscamos entender e identificar el mensaje principal de un pasaje. Segundo, queremos, y esos no son etapas, sino un enfoque que incluyen estas ideas. Escuchar al texto sin prejuicio lo más posible, ¿no? Considerar siempre el contexto literario, ¿no? Alrededor del pasaje que nos interesa. H es haga, ¿no? Dejemos que la Biblia haga en nosotros lo que Dios quiera. Y alejar, acercar, alejar. O sea, tratemos de captar una idea en grande, panorámica del texto y luego enfocarnos en los elementos y detalles más de cerca y luego volver a las ideas más en grande del pasaje. Ok, entonces tenemos el modelo Mecha, que es muy dinámico, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque puede explotar y impactar nuestras vidas. Pero ustedes pueden ver que en las letras no hemos usado la palabra aplicar, ¿no? Yo tengo problemas con la palabra, aunque tengo que usarlo, no solamente para ese pequeño discurso, sino en general lo uso, sí, en cuanto a la Biblia, pero eso es una crema que mi médico me dio, porque tengo problemas con mi piel, entonces yo lo pongo en la crema, yo aplico la crema a mi piel, ¿no? Soy el que haga el acto, lo que está ocurriendo. Soy el sujeto y la crema es el objeto que pongo aquí. Es inerte,
inerte. Es una química, ¿verdad? Lo pongo. Por eso no me gusta mucho hablar de aplicar la Biblia como si fuera un objeto pasivo que yo estoy poniendo sobre mi piel, sino que la Biblia es el que actúa sobre nosotros, ¿no? Consideremos estos pasajes. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la Biblia es viva y eficaz, actúa sobre nosotros. En Isaías 55:11, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. O sea, la Biblia que estudiamos es algo que opera sobre nosotros si dejamos que lo haga, ¿no? Entonces, en vez de pensar tanto en aplicar la Biblia como una crema, debemos pensar más en nosotros, que nosotros dejamos que la palabra actúe en nosotros, que expongamos a nosotros mismos, a nuestros corazones y nuestras vidas a la palabra para que la palabra nos impacte y nos transforme. Ahora, hay otro lado también, es que si no somos pasivos en este proceso tampoco, ¿verdad? Entonces, la palabra es la que actúa sobre nosotros, pero nosotros debemos actuar también, ¿verdad? En obediencia, en comportamiento, en palabras y nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, hay una doble agencia ahí. Tenemos que dejar que la Biblia actúe, pero nosotros debemos actuar a propósito, ¿no? Deliberadamente. Ahora, eso es una tabla que presento a mis alumnos muchas veces. Pueden ver que tengo mecha por a la izquierda, pero hay diferentes métodos, porque mecha no es un método, sino una postura frente a la Biblia. Pero uno pudiera usar etapas, ¿no? Uno pudiera, ha escuchado, por ejemplo, observación, interpretación y aplicación. Y es más o menos lo que tengo aquí, aunque tengo verbos, ¿verdad? Mirar, interpretar y actualizar y actuar. Ok, entonces eso es actualizar. Aquí yo quiero decir esta idea de que escuchamos la Biblia entendiendo, bueno, en las primeras dos etapas, mirar e interpretar, queremos tratar de contestar esta pregunta: ¿qué significó el texto originalmente, ¿no? En su entorno, su contexto histórico, cultural, originalmente. ¿Qué significó? Y luego de tener algo de la idea, una idea de lo que quería decir el autor en el contexto original, ahora queremos hacer la pregunta: ¿qué implica hoy? ¿No? Y a veces implica más o menos la misma cosa que implicaba para los primeros lectores, pero muchas veces hay otras implicaciones hoy porque vivimos en otras
situaciones diferentes, modernas, ¿no? Entonces, debemos actuar en consecuencia, pero también verlo desde los ojos del siglo XXI, dentro de América Latina, si vivimos allí. Ok, entonces, hablemos un poco de algunos principios brevemente para la aplicación, ¿no? Primero, mirar el pasaje con una lente gran angular. Bueno, eso es ese de mecha, ¿verdad? Alejar, acercar, alejar, ¿no? Porque es muy importante que no atomicemos la Biblia en versículos por separado, ¿no? Sino que tomemos pasajes más grandes y entenderlo. Aquí es un estudiante de Prometa haciendo un pergamino de la epístola de la carta de Santiago, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es tratar de leer todo el libro. Eso es todo el libro de Santiago. Parado y de una vez, ¿no? Todo, ¿no? Captando la idea más general del libro. Porque, bueno, supongamos que veamos, supongamos que estamos viendo un versículo de capítulo 3 de Santiago sobre la humildad. Bueno, eso es bueno a que reflexionar sobre cómo debemos vivir esto, ¿no? ¿Cómo debe impactarme este versículo? Pero yo creo que es mejor tratar de ganar una idea más global de lo que Santiago está diciendo sobre la humildad, porque él toca ese tema en varios pasajes en ese libro. Entonces, vamos a tratar de aplicar lo que dice en general sobre humildad, no solamente lo que dice en un versículo, aunque incluyéndolo, ¿no? Segundo principio es, y hoy voy a hablar de 3 principios. Segundo, actualizar los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, consideremos la historia en el Antiguo Testamento de David y Goliat. Allí está el joven David con la cabeza de Goliat. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a aplicarlo hoy? Bueno, obviamente, no, el pasaje o la historia no significa que si encontramos un hombre por la calle, un gigante de 4 metros, ¿no? En la acera, en la ciudad, no vamos a matarlo. Eso no sería buena aplicación, pero tampoco, no sé si es muy sabio ponernos en el papel de David. Y eso es lo más común en los sermones, en los libros cristianos que tratan esta historia. Típicamente lo que hacen es que, bueno, tú tienes obstáculos, tú tienes enemigos espirituales y hay que vencerlos con valentía, con fe como David, ¿no? Pero yo creo que eso no toma en cuenta los cambios que han ocurrido. Nos ayuda mucho en Prometa pensar en toda la historia que cuenta la Biblia como un drama de 5 actos. ¿Verdad? Acto 1 es creación,
2 es Israel, comenzando con Abraham, 3 es Jesucristo, 4 es la iglesia, 5 nueva creación. Ok. Entonces vivimos en el acto 4, ¿verdad? Entonces estamos en el primer libro de Samuel, con la historia de David y Goliat. Estamos la historia ocurre en el acto 2. Pero el acto 3 y ese personaje de Jesucristo que vino, cambió mucho la situación desde entonces hasta ahora. Entonces, tenemos que pensar qué hace el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, a lo que pasa en Israel. Y típicamente lo que hacen es que una y otra vez en el Nuevo Testamento vemos que Israel se toma, se ve a través de lentes de Jesucristo y que vemos a Jesucristo en los héroes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es nuestro David de hoy en día? ¿No? De nuestro acto. Es Jesucristo. Él es el héroe de fe. Él es el vencedor. Él es, y después de esta historia sabemos que en Israel se puso el rey de Israel, ¿verdad? Entonces Jesús es el heredero de eso. Jesucristo es todo lo que David debía ser. Tomó su papel y mucho más, ¿verdad? Entonces debemos pensar desde eso y actualizar, digamos, la historia para hoy. Hay otro pasaje que pudiéramos leer aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Okay. Entonces, hay muchos cristianos se animan mucho por este pasaje y yo me animo también, ¿no? Pero ¿para quién es la promesa hoy en día? Dios está hablando o diciendo estas cosas a Israel, ¿verdad? Para que Israel se humillare, que buscaren a su rostro, que oren, ¿no? Y se arrepienten. Entonces, él promete que va a sanar sus tierras. Y la tierra tenía un papel muy importante en Israel, en las promesas que Dios hizo por medio de Abraham. Entonces, tenemos que pensar en el drama y estamos en el acto 4. Este pasaje pertenece al acto 2. Entonces, ¿qué ha pasado con esta idea? ¿No? Está diciendo, o debemos tomar esto como una promesa que Dios va a sanar a Costa Rica. O si soy un colombiano, que Dios va a sanar Colombia, o Chile, o los Estados Unidos. Yo diría que no, probablemente no. No, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo toma ese papel de Israel, ¿no? Israel es un tipo de Cristo
Y Él es nuestro héroe. Y estamos, dice Pablo, en Israel, ¿no? O en Cristo, perdón, en Cristo. Pero, por supuesto, debemos humillarnos, debemos orar, debemos buscar su rostro y debemos arrepentirnos, ¿no? De nuestros malos caminos. Y yo diría que sí, Dios va a escuchar desde los cielos y va a perdonarnos cuando estamos lejos de Él para restaurar nuestra relación con Él y restaurar la vida abundante que tenemos en Él, ¿no? Por supuesto, debemos también orar por nuestras tierras, pero yo diría que debemos considerar con cuidado cómo actualizar estos pasajes para aplicación de hoy en día. Ok. Al final, entre los principios, yo diría que también tenemos que tropicalizar los pasajes para nuestra situación, ¿no? Pablo dice en 1 Tesalonicenses, hermanos, oren también por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Ok, entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? Especialmente este versículo, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Ahora, hay muchos lugares en América Latina en que las mujeres, hermanas en Cristo, se besan, ¿no? Y los hombres, los hermanos con las hermanas, ¿no? Pero, no, si no me equivoco, son solamente los europeos, algunos europeos y argentinos que a veces se besan entre hombres, ¿verdad? Bueno, aún escuché que en Rusia, en la cultura entre amigos, a veces se besan en los labios los hombres. Es otra cultura, ¿verdad? Y Pablo y los tesalonicenses estaban viviendo en otra cultura. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestro lugar? ¿No? Tropicalizando el pasaje. Okay. Entonces, lo que debemos hacer es, y esto es un último punto, es que pudiéramos usar lo que se llama la escalera de abstracción, ¿no? Comenzando con la vida concreta en el mundo del pasaje, subimos la escalera, o sea, hacer un principio más abstracto y bajar a nuestra cultura, a nuestra vida concreta en nuestro mundo. Entonces, la idea sería, por ejemplo, en cuanto al ósculo santo, bueno, en nuestro caso, tal vez entre los hombres serían un abrazo sincero, fuerte, un abrazo santo, no sinceramente, si los hombres realmente no se perdonen uno al otro, ¿no? Por alguna ofensa en el pasado, entonces tal vez su abrazo no sería santo. Bueno, entonces podemos usar esa escalera de abstracción de Walter Kaiser para ayudarnos. Bueno, se acaba el tiempo, entonces gracias a ustedes por su atención